Ujú. Sí, sí, le escucho. Gracias, Melissa. De hecho, fue lo único que me contestó. Am, está un reto conectarse aquí. Un segundo, unas fallas técnicas. Ok, ¿por qué me pasa esto? Deme un segundo, por favor, porque tengo algunos problemas aquí. ¿Vale? Sí, está bien, profe. Sí, profe. Gracias.
Bueno, vaya. Bien, ya, creo que ya quedó. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a comenzar la clase, por favor. El día de hoy vamos a concluir la parte de diodos que había quedado pendiente. Ya nada más era la parte de los sujetadores, una parte del filtrado de la fuente, que también yo les había comentado. Bueno, si gustan ya prender sus cámaras, adelante. Vamos, miren, nosotros hicimos el filtrado de la señal. Yo les dejé que, bueno, no hemos filtrado, más bien que hemos solamente rectificado y necesitamos medir una componente de rizo en una vez que se filtra la señal. Hasta ahorita solamente hemos visto rectificación una completa. Ustedes implementaron puente rectificador, pero falta aún ver qué características tiene la señal y cómo podemos filtrarla. Porque así como está con esos saltos, pues no nos sirve mucho para los efectos o para los objetivos y las aplicaciones que queremos. O sea, hasta ahí solamente hemos rectificado. Sin embargo, nosotros queremos hacer una señal de DC con la menor variación posible. ¿Sale? Entonces, para ello, ¿dónde vamos a ocupar esto? Lo vamos a ocupar en fuentes de alimentación. Generalmente toda la circuitería que ustedes manejan, desde micros, computadoras, celulares, todo lo que tienen, todos los equipos utilizan corriente directa. Muy poquitos utilizan corriente alterna como tal. Entonces, por lo tanto, necesitamos hacer la corriente directa. Bien, entonces, recordar un poquito, voy a poner, porque hoy como que todo está medio chafa. Voy a poner hasta donde tenemos nosotros. Aquí está. Y ya me les comparto lo que estamos haciendo. Kinverse, no es esto. Ok, por fórmula. Ok, aquí es.
Hacemos esto. Vamos a compartir. Una ventana. Esto. Bien. Ahora, si todo el mundo ve esta parte de que nosotros teníamos, dijimos que este era el puente rectificador de onda completa y se implementaba con 4 diodos. La característica que nosotros íbamos a ver en este caso es que teníamos 2 caídas de tensión de 0.7 por la polarización de cada diodo. ¿Sale? Entonces, en ese caso vamos a tener nosotros 1.4 volts del valor máximo que pudiera tener la señal de salida del transformador. Entonces, sin embargo, hasta ahorita tenemos una señal con esta característica, que está pulsante, y así pues no nos sirve mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí un poquito mostrarles que los puentes rectificadores integrados son como estos que están aquí. Sin embargo, en ocasiones es más susceptible a fallo que haya este tipo de integrados en algunos diseños, y se prefiere ponerla, por economía, por costo, se prefiere poner los diodos discretos, o sea, de diodo por diodo, ¿sale? Y en algunos diseños hoy en día, ustedes se van a dar cuenta que a pesar que hay esta tecnología que son 4 diodos integrados, van a encontrar todos los diodos discretos. Bueno, ¿cómo está esto? Pues si se fijan, aquí ocuparían 4 diodos en este puente A. Si lo construyéramos así, ocuparíamos 4 piezas discretas. Sin embargo, hacer algunas integraciones, pues son estos famosos puentes rectificadores que ya nos vienen integrados. ¿Cómo es la característica? Se fijan, aquí tiene 2 ondas, como 2 viboritas. ¿Sí, todo el mundo ve aquí? Aquí quiere decir que aquí entra la señal alterna, y las salidas positiva y negativa del puente son estas de aquí. ¿Cuál es el equivalente en el diagrama? Pues que aquí, déjenme le pinto aquí, que aquí estaría esa señal viborita, y aquí sería la señal viborita, y aquí sería el más, y aquí estaría el menos, en el equivalente del puente. ¿Sale? ¿Sí? ¿Es para todos claro? Entonces, cuando ustedes tengan esos puentes, pues es la configuración, no hay más. Solamente es esos terminales. Miren, aquí está las 2, y aquí está el más y el menos. Aquí también, si se fijan en también está aquí la entrada alterna, y aquí están las salidas. ¿Cómo puedo verificar yo que un puente funciona? Pues el troubleshooting es medir entre los terminales, y obviamente no tiene que estar en corto. Aquí igual está marcado, aquí están las terminales marcadas para y para también va. Aquí están sus terminales marcadas. Entonces, ¿por qué hay diferentes formas y tipos? Y si se fijan, por ejemplo, los pines que tiene, pues están algo grandotes, ¿no? Comparado con nosotros, que solamente son unos alambritos. Hay de este tipo de puentes integrados, que son de ala de gaviota, son de montaje superficial. Bueno, pues dependiendo de la corriente que yo voy a manejar, voy a tener el tipo de rectificador. Ojo con esto, estos diodos que nosotros estamos empleando para rectificación de señal, sobre todo para fuentes de alimentación, son diodos que presentan características como un manejo grande de corriente y una buena potencia también de disipación, tienen capacidad de potencia. Entonces, va a haber otros diodos que vamos a ver enseguida, pero estos principalmente pues manejan mucha corriente, mucha potencia. Sin embargo, las frecuencias de trabajo, los tiempos de recuperación, ¿a qué me refiero con esto? A que el diodo, una vez que se pone en conducción y que lo queremos que se bloquee,
tiene que formar otra vez la brecha energética, etcétera, la zona de deflexión, y eso le toma cierto tiempo. Entonces, cuando son diodos que son para propósitos de rectificación para fuentes y todo esto, regularmente esas señales son de baja frecuencia. Esa es la primera característica. Las señales de alimentación son de baja frecuencia, aunque sean alternas. Y la otra es que esos diodos son lentos, son muy lentos, ¿vale? Pero están acondicionados para trabajar, operar en esos rangos de frecuencia bajos, y además, pues, ofrecen la capacidad de un manejo amplio de corriente, ¿vale? Entonces, para que no piensen que cualquier diodo lo pueden utilizar donde sea. Bien, entonces, ¿cuál es la salida del puente? Dijimos que es el voltaje pico restado de 1.4 volts porque tenemos dos diodos que se están encendiendo cada vez que nosotros utilizamos medio puente, ¿vale? Calculamos también el promedio de la corriente directa, perdón, de voltaje de salida directo, y en este caso, en el puente, pues tenemos nosotros 2 veces el voltaje pico sobre pi, ¿vale? Este es un dato que debemos de guardar. En este caso vamos a descontar los 0.7 de cada uno de los diodos. Bueno, ahora, ¿qué con esto, con este choro? Bueno, pues ya una vez que tenemos nosotros esta señal, yo les dije ahorita, ya la tenemos rectificada de esta forma. Ahora lo que nos interesa es hacerla en directa, ¿sí? Y el siguiente proceso, ese proceso se le llama filtrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? A pesar, fíjense que es una señal, o sea, puede ser filtrado de pequeña señal, de señal que no tiene casi corriente, a hacer filtrado de señal de alimentación. Entonces, cuando yo hablo de filtrar o de trabajar señal de alimentación, estoy hablando que esas señales van a otorgar potencia a los equipos, ¿vale? Hablo de que pueden trabajar en el orden de los amperes. Y eso debe ser muy importante porque muchas veces la gente se confunde y bueno, me pasaba a mí que yo quería pues entregar mucha potencia con elementos que te dan poca potencia. O sea, que sí te dan el voltaje, que te dan las tensiones, lo que quieras, la señal acondicionada, pero no tiene potencia la señal. Entonces, cuando tú le demandas corriente, pues esa señal se desaparece. Y lo que sucede es que pues no funciona, ¿sí? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es acondicionar, pero principalmente estamos viendo la aplicación en una zona de potencia, de utilización de potencia. Bueno, entonces vamos a filtrar la señal y hay un filtro que se llama tipo shock. ¿Cuáles son los shocks? Bueno, pues todo el mundo ha visto, yo creo que en algún momento de sus vidas, ha visto, permítame compartirles. Voy a poner alguna imagen de estas cosas. Nada más permítame un segundito. Bien, esta cosa que ven aquí, este es un shock. Es un shock y de hecho, ¿cómo funciona esto? Pues tiene dos devanados, así se le llama, es la parte cobre que va aquí, que va enredado, y tiene, si se fijan, una entradita aquí abajo y una salida del otro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que finalmente son bobinas. Este también puede ser un shock. Ese shock que está aquí es miren, es axial y ese no está, el otro es toroidal.
Puedo tener shocks de este estilo. Hay muchos, ¿no? Aquí están unos de potencia, miren bien, y cañones. Y más aquí, ¿no? Distintas construcciones. Todos esos son shocks. ¿Sale? Entonces, obviamente, como son bobinas, tienen ciertas propiedades. Bueno, muchas veces también para filtrar, pero esto es para ruido de alta frecuencia, se utilizan estas cosas que se llaman ferrite bits. ¿Sale? Eh, son como almohadillas de ferrita, pero esas se cuecen aparte. ¿Vale? Entonces, déjenme regreso a donde estaba. Eso es un shock. Entonces, para que ya ahora todo el mundo sepa, cuando yo hablo de un shock, ya se imaginan qué es, ¿no? Que no nos agarre de sorpresa. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se sigue viendo esto? Ah, ya sé por qué. Qué molesto es esta cosa. Aprendimos es lo que hay. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos un filtro con un shock? Bueno, la idea básica dice, hay que revisar primero esto que está aquí. ¿Recuerdan que yo les hablé de la reactancia inductiva? ¿Recuerdan con la transformada de Laplace y todo eso? Y lo hicimos en el salón. Entonces, esto de aquí, pues es eh, omega L. Y recuerden que omega, yo había dicho que era 2πf. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, aquí ya nomás multiplicamos por L y entonces tenemos AXL. Era la reactancia inductiva. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que todas las bobinas tienen una reactancia a una señal que presenta frecuencia. Y en este caso, ¿qué pasa con esa reactancia? Bueno, pues que hay un término que yo les dije que se llama impedancia. Y una impedancia está formada por una parte real, una resistencia real. Realmente esa resistencia es en ohms y, bueno, en general la unidad es ohms, pero esa resistencia se le llama resistencia real porque es la resistencia óhmica del propio material. Es el bulk resistance, en este caso, del alambre con el que está hecho el toroide. El alambre de cobre que está enredado tiene una resistencia. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces tiene una resistencia y esa resistencia es esta que está aquí, es esa parte real. Ahora, se le suma una parte reactiva y esa parte reactiva, de hecho, es imaginaria. ¿Sí? Ahora, ¿qué es eso? Bueno, pues que se le va a sumar dependiendo si la señal tiene frecuencia. Si tiene frecuencia, si no es cero, aparece esa resistencia. Y obviamente, si ustedes sacaran la magnitud de ZL, ¿cómo sería más grande ZL? ¿Con este término o sin él? Para la magnitud. ¿Todo el mundo sabe sacar magnitudes de números complejos? ¿No? Ah, bueno, por ahí hubiéramos empezado. Bien, profe, no sé sacar magnitudes de números complejos. No friegue, ¿no? Ok. Nosotros tenemos un número complejo de la forma A más BI. De esto sí recordamos, ¿cierto? Este es un número complejo, Z. Y decimos que esto trazado en el plano complejo, aquí trazamos la parte real y aquí la imaginaria. ¿Hasta ahí voy bien? Okay. Entonces, ¿cómo dibujamos ese número Z? Pues está aquí. Tiene una parte real
y una parte compleja. Esto es Z. ¿Sale? Ahora quiero el tamaño de Z, pues es como un vector. ¿Ya ven? ¿Cómo sacamos el tamaño en vector? Con la raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sale? Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo será más grande esta magnitud si consideramos o si aparece XL o sin ella? Con ¿Cuánto XL, aparece? cuando aparece es correcto. O sea, si tenemos XL en automático, este nos va a ayudar. Ahora, de hecho, fíjense, esta es fija. Esta de aquí no reacciona con la frecuencia. ¿Quién sí reacciona? Esta. Ah, ok. Impedancia es un concepto más generalizado de resistencia, ¿vale? Entonces, ahora imagínense, ¿qué pasa si F es muy grande? ¿Cómo sería XL? Es más fácil. Si yo hago XL muy grande, ¿cómo es ZL? ¿Grande o pequeño? Grande. Grande. Sería grande. Entonces, ZL incrementa cuando yo incremento XL. Oh. ¿Y cómo puedo incrementar XL? Cuando incremento F. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una señal que tiene alta frecuencia, hay mucha resistencia al paso de ella. ¿Sí? Miren, eso lo voy a mostrar aquí con una pequeña simuladita rápida para que quede bien macizo el concepto. ¿Puede repetir qué es ZL, por favor, profe? Es la impedancia inductiva, Y XL era la reactancia, ¿verdad? la reactancia. Es correcto. Entonces, déjenme trazar aquí algo. Ok, genial. Pues, miren, lo voy a hacer así de Ingesu, ¿no? Ahí está mi bobina, ¿vale? Y dije que esta bobina, pues tiene, vamos a ponerle 10 milihenrios, ¿sale? Eso es mucho, pero vamos a ponérselo. Profe, Entonces, creo que no está compartiendo. au, gracias. Gracias por corregirme. Póngase cero. Bien, entonces, ahora sí ya. Voy a poner esa inductancia de 10 milihenrios. Voy a poner resistencia en serie. Esa resistencia en serie que voy a poner, pues es la resistencia del cobre. ¿Vale? Voy a poner que es 2 ohms. Listo. Y esta resistencia de acá es la resistencia de carga. Y voy a decir que esta tenga, no sé, 500 ohms. Bueno, no, un poquito más bajita. Vamos a decirle unos 10 ohms. Solo quiero mostrarles el efecto. Déjenme poner una fuente de voltaje. Ok. Ujú. Sí, ok, ya. Es que estaba pensando en el experimento, ¿eh? Listo. Esta fuente de acá va a ser una senoidal, por supuesto. De amplitud le voy a poner unos 5. La frecuencia le voy a poner un parámetro
frec, le voy a poner así para poderlo variar. ¿Vale? Número de ciclos, pues le voy a poner unos 500. No, eso es mucho, 100. Ok. Esta es la primera vez que hago esto, no sé si funciona, la verdad, pero quiero mostrarles. Bueno, voy a graficar un segundo. A ver si no queda feo. Bueno, ahí está. Fíjense cómo está esto. Voy a correr. Que la guayaba. Es que no le dije, perdón. Aquí voy a poner punto param, break, y decirle que es de 60 Hz. ¿Sale? Ok, ahí está. Sí, le hizo tos porque dijo que no sabía quién era Freck. Ok, miren, ahí está la señal de 60 Hz. Fíjense, la amplitud es de 5, ¿ya vieron? Va de más menos 5. ¿Sale? Ahora fíjense qué pasa de este lado. Esto es como si hubiera un divisor de tensión. ¿Sabes? Entonces, miren, se ve un poquito más chiquita, ¿ya vieron? La señal azul. O sea, hace que se queda una parte de la tensión, se queda en la bobina. ¿Sí ve todo el mundo eso? ¿O le amplifico un poquito? Miren, la verde es la original. La azul es la que se queda en la resistencia. Y la rojita es la que se queda en el inductor. Sí, es la amplitud, la caída de tensión. ¿La rojita que era? ¿Puede repetirlo? Es la caída de tensión sobre el inductor. ¿Sí? La caída de voltaje, el voltaje que aparece en el inductor. ¿Sí? Obviamente tiene que tener frecuencia, miren, porque si no, ahora vamos a ver qué pasa si no tuviera frecuencia. Ay, canijo. Okay. Vamos a decirle frecuencia 0, ¿verdad? Vamos a ver que si no lo aceptas. Miren, la caída en el inductor, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Obviamente aquí, pues, también es 0, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Bueno. Déjenme reemplazo esta. Vamos a poner un offset aquí. 5 volts. Fíjense. 5 volts offset es de directa, ¿sale? ¿Se acuerdan que eso les dije de que era el offset? Es un voltaje de directa. ¿Sabes? Entonces, piensen qué sucede. Pues miren, no hay la caída a través del inductor es de bien poquito, 833 milivolts. ¿Pero por qué creen que hay esa caída? Ahora vamos a hacer una cuentita a ver si para darles una pista. Me quiere aparecer. Ok, déjenme comparto esto otra. Es que yo nomás tengo un monitor, ¿qué creen? Entonces, tengo que estar aquí switchando mucho. Okay. ¿Se acuerdan que el inductor le puse una resistencia en serie de 2 ohms? Entonces, la suma sería ¿cuánto? 12, ¿no? A ver, vamos a hacer. Entonces tenemos 5 volts, que es el offset, entre 12, y eso nos da punto 417. Entonces ahora punto 417 amperes por 2 ohms. Y ¡tarán! Ahí están los 8
punto 833 o los 833 milivolts que hay de caída en nuestro inductor. ¿Por qué se multiplicó por 2, profe? Porque son 2 ohms. Primero calculé la corriente, ¿vale? Y luego la multipliqué por los 2 ohms que es la resistencia del inductor. Y en ese inductor tengo esa caída de casi 1 volt. ¿Sí vamos bien? Gracias, profe. Sí, ya. Ok, entonces voy de nuevo para acá. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ay, cierto. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sale? 833. Pero esa es la caída del offset. La otra parte de voltaje, pues obviamente está aquí, ¿verdad? Que es de 4.16. Pero fíjense, ¿cuánto está cayendo entonces en el inductor? Solamente lo que se lleva la resistencia real, ¿sí? No hay otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando aparece? Ahorita le vamos a poner frecuencia. Voy a ponerle 60 Hz. Fíjense qué sucede. Ah, caray. Miren, voy a quitar este. Voy a acercar este. Y fíjense, hay una caída a través del inductor. Pero originalmente, ¿de cuánto era? De 833, ¿no? Milis. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y ahora cuánto hay? 1.838. Oh, ajá. Entonces, a ver. Y miren, de hecho es un poquito más, ¿no? O sea, están los 833 más otra parte, como 1.7. Pero Casi es el porque triple. ya apareció la senoidal, ¿sale? Entonces, se retiene una parte en la resistencia y la otra parte tendría que ser la que se retiene a través de la pura la reactancia. Entonces, está compuesto ese voltaje por una parte real y una parte de a través de la reactancia. Pero ahora fíjense qué sucede. Ya todo el mundo, ahorita lo que me interesa es que vean cuánto voltaje se queda a través de la bobina. Son 2.54, ¿de acuerdo? No voy a mover, ojo, no voy a mover el, nada de aquí más que la pura frecuencia. Fíjense, ¿qué pasa si subo la frecuencia? Vamos a meterle una frecuencia de veras, unos 600 Hz. Ay, a ver. Oh, miren. Y ese queda desde 5 hasta -3, ¿no? ¿Cuánto tendremos de amplitud de caída sobre el inductor? Ahí está, estamos en -3.93 hasta 5.60. ¿Cuánto habrá de lado a lado entonces? La amplitud de caída sobre el inductor. Si el de abajo fuera 0 en vez de 3, tendríamos que subirlo 3 más, ¿no?
3.93. Entonces al total estoy teniendo una caída de 9 volts. ¿Sí? De magnitud. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, 9 volts es la amplitud que está cayendo sobre el inductor. A ver, vamos a ver el voltaje de entrada. Miren, a ver, ¿cuánto tiene amplitud? Va desde 10 hasta 0, ¿no? Técnicamente tenemos 10 volts de amplitud, ¿sí o no? Con el offset que le puse. Entonces, fíjense, de esos 10, ¿cuánto se está quedando el inductor? 9. 9. Entonces, técnicamente se está quedando con todo, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Y qué le está dejando pasar a la pobre resistencia? 1. Nada. Nada, no está dejando pasar nada. ¿Y eso le llamamos? ¿Cómo le llamamos a eso? Es como cuando se hace una cuba y le evitan que le caigan los limones, estas semillas de limón. Lo filtran. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo, filtrar. Dicen, ¿sabes qué? No quiero que pase la componente de alterna. ¿Cómo le hago? Ponle un inductor y ese le va a taponear. ¿Ya vieron? Entonces, pero fíjense que, híjole, es que hasta 600 Hz. Puta mecha. Entonces, a ver, ¿qué pasa si mi señal solo tiene 60 Hz? Oh, no creo que no vamos a tener tan buenas noticias. Mira, casi le deja pasar toda la señal, ¿no? Y Aaron dice, pues ahí va toda la alterna. ¿Cuándo se pone punqueto el inductor? Cuando la señal tiene, ¿qué? Mucha frecuencia. Exacto, solo que tenga mucha frecuencia. Si no, puras habas, no lo taponea. Entonces dicen, bueno, vamos a arreglarlo. ¿Qué vas, profe? No se agüite, mire. Vamos a poner 1000 milihenries, ¿no? Ahí está, miren, otra vez ya logré el efecto, ¿no? Ups. Pero poner 1000 milihenrios es igual a ¿qué? A una locura. O sea, tendrían un señor choc, como así, con 200,000 vueltas. Sale para que lograran esa inductancia. Imagínense que vayan, que dicen, préstame tu cargador de iPhone. Aquí tienes, con su choxote. Entonces eso ya es impráctico, ¿sí vemos? Bueno, hasta aquí queda clara la idea de por qué tiene que tener cierta inductancia y además tanta vuelta, ¿qué va a hacer? Pues un chorro de cobre, ¿no? Va a ser más peso, va a haber más resistencia y obviamente si tiene más resistencia, cuando pase corriente a través de él, se va a calentar más, va a haber más desperdicio de energía. ¿Sale? Entonces, bueno, todo esto para mostrarles que si queremos hacer un filtrado, el primer intento es decir, oye, ¿y si lo haces con un choc? Sí, mira, estaría chido, solo que la frecuencia fuera muy alta, porque si no, tengo que tener un chocosote y la neta, pues no se hace, ¿no? De por sí que ya no nos dejan importar los gringos cobre, sí sabían, ¿no? Imagínense si todos nosotros proponiendo nuestros chocs bien chidos, nos van a poner patitas en la calle en la empresa, ¿no? Así de que tú estás loco, ¿qué onda? Los gringos ya nos impusieron y tú comprando cobre a lo loco, no diseñando. Entonces, no, solamente así funcionaría. Entonces, por eso dice aquí, dice, mire la figura 410, este tipo de filtro es llamado un filtro de entrada shock. La fuente de alterna produce una corriente del inductor y el capacitor y la resistencia. La corriente alterna en cada componente depende de la reactancia inductiva, reactancia capacitiva y resistencia.
Dice, bueno, esta es la reactancia inductiva, esta es la capacitiva. Ahora, ¿qué pasaría aquí? ¿Dónde está el otro circuitillo? Está más para abajo, aquí. Este es el circuito que nos propone. Hasta ahorita yo solamente puse esta parte, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues que este otro amigo va a ayudar con su reactancia capacitiva. Va a ser el mismo efecto, solo que con alta frecuencia, fíjense, de acuerdo a esta ecuación, ¿qué impedancia va a presentar? Esta es la impedancia. Esta iría más o menos como aquí en esta parte, pero ahora no se llama 2πfl, se llama impedancia capacitiva. También tiene una parte real, una resistencia real, que es una resistencia de fuga, más un menos J, de hecho es negativo, sobre 2πfc. Cuando tengamos alta frecuencia, ¿esa cosa cuánto se va a hacer? Y aquí tenemos un numerote en el denominador. 0. 0. Entonces, ¿cómo va a ser la impedancia capacitiva? ¿Más chica o más grande? Más chica. Exacto. Entonces, el capacitor va a bajar su impedancia cuando nosotros tengamos una señal con alta frecuencia, al contrario del inductor que incrementa su impedancia. Entonces, pues ya está, miren, uno la frena y el otro la tumba, ¿no? Es como cuando jugaban, no sé, bueno, hacían esas maldades que uno se ponía detrás del que iban a tirar y el otro lo empujaba, ¿no? Hacen equipo chido, ¿no? Entonces, ese filtro, pues es un filtro de alguna forma complementario y por eso se propone este juego de componentes, por las propiedades reactivas que tiene. ¿Vale? ¿Lo van a encontrar? Sí, lo van a encontrar muy comúnmente y ahorita les voy a decir cuándo sí. Bueno, para nuestra señal que queremos filtrar, que apenas tiene unos cuantos hertz, la neta esto no está chido. Esto no está, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen los españoles? Bueno, no sé, tiene no está chic, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensar que esta no es nuestra alternativa, sin embargo, sí la tenemos que revisar. ¿Vale? Bueno, aquí está la relación del voltaje salida y pues es un divisor de tensión. Miren, en realidad, si ignoramos, hacemos unas consideraciones como que la impedancia de salida de este capacitor en directa, pues es mucho más alta que RL, pues técnicamente podemos quitar RL y quedarnos con el capacitor. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, esa es una. Ahora, ¿qué pasa si para la alterna decimos, ok, en alterna su impedancia de es muy bajita, entonces comparada con esta, pues haz de cuenta que no tiene nada acá porque esta resistencia es muy grande. Entonces la corriente va a preferir irse por el capacitor, por lo tanto ni va a apelar la resistencia de carga, se va a ir a través del capacitor. Y entonces decimos, ok, mira, el voltaje de salida aquí que tienes de alterna, ojo, aquí estoy entrando con alterna, ¿va? Y mi idea del filtro es quitar esa parte alterna, ¿va? Entonces todavía va a salir una parte, ¿sí o no? De alterna. No del todo. De hecho, ahí les va una máxima que nos decían. ¿Para qué sirve un filtro? A ver, díganme ustedes. ¿Para qué se imaginan que sirve un filtro? Para que la señal salga más limpia, Ajá. Pero eso lo hace como. disminuyendo como el potencial. Esa es la palabra correcta. Disminuyendo. Porque muchos dicen, un filtro quita. Dices, no, no quita. Dijo que esa es mitiga. Pero jamás la quita. La señal ahí sigue estando. Pero él la mitiga. La hace chiquita. ¿Vale? Entonces,
nosotros tenemos todavía una partecita de AC que sale aquí. Ok, pero ¿cuál es esa salida? Ah, pues mira, lo que haya quedado, que es finalmente el divisor XC, si tomamos la pura parte de la reactancia, XC sobre ¿quién? Sobre XL más XC, por el voltaje de alterna de entrada, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el voltaje de salida de alterna. ¿Sale? La cantidad de alterna que sale es lo que está presente todavía en el capacitor. ¿Sale? Pero fíjense una cosa, XC cuando es muy grande la frecuencia, técnicamente es cero. ¿Cierto? Y entonces llegamos a XC sobre XL por el voltaje de entrada. ¿Sale? Bonito, ¿no? Eso funcionaría en un mundo feliz. Pero como nosotros no estamos en los mundos felices ahorita, en este tipo de análisis que estamos haciendo, tenemos una frecuencia baja. Por lo tanto, no se cumple lo del XC, tampoco el XL es muy grande. O sea, vale chetos todo, ¿no? Necesitamos una forma alternativa de hacer el filtrado. Y es que muchas veces, les voy a decir, muchas veces la gente, bueno, por ignorancia, comienza a ponerle un montón de capacitores y inductores como a lo loco, en paralelo. Sí, pero eso tiene otro efecto. Y esos son resonancias, picos de resonancia. Y eso es otro boleto también de bronca. ¿Vale? Entonces, lo mejor es encontrar el valor más óptimo. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente este filtro nos va a permitir a nosotros dejar pasar aquí, idealmente, solamente este componente de voltaje directo, ¿sale? Y va a quitar todo lo que está brincoteado. Teóricamente, esta señal tiene una componente de directa. Y entonces, esa componente directa va aquí. ¿Sale? Y esa oscilacióncita que está ahí es una componente de alterna. Bueno, aquí nosotros, bueno, con este filtro queremos remover la mayor parte de esa componente alterna. Ahora, aquí nos dice que esta oscilación pequeñita que está aquí, le llamamos ripple current o ripple voltage. Y en español es voltaje de rizo. ¿Sale? Esa pequeña oscilacióncita que no es directa se le llama voltaje de rizo. Ahora, ¿quién va a producir voltaje de rizo? Pues va a haber varios factores, ¿sale? Que no lo produzcan. Ahorita voy a simular unos y ustedes van a sacar sus conclusiones. Este número, ¿se acuerdan quién es? ¿El voltaje pico? Ah, sí, sí, BP sí, pero ¿por qué punto 636? Ah, tan, tan, tan. Una pistita. Este es.
¿Ya vieron? El BDC average. A ver, divídanle 2 entre pi. Si da .636. Entonces, eso es lo que estaríamos filtrando. Pero en nuestro mundo de caramelo, ¿no? Si tuviéramos algo de frecuencia para que esto funcionara. Ustedes leyeron estas partes del libro, ¿va? Eso fue lo que quedó de tarea. Bueno, pues es en sí, esas dos componentes tiene entonces el voltaje salida, tiene una componente DC, que es esta, y tiene una componente AC que acabamos de calcular acá. Ahí es más para abajo. ¿Sale? Entonces, si superponen las dos, pues tenemos esa señal. ¿Sí? Aquí, aquí tenemos una desventaja principal. En nuestro Power Supply nosotros tenemos una frecuencia de solo 60 Hz y ajá, esos son los puntos importantes. Decimos, mira, la bronca es que tenemos una señal de 60 Hz, por lo tanto, tu filtro no va a funcionar, o sea, la frecuencia es muy baja para que eso funcione. La siguiente es que, bueno, a lo mucho alcanzaremos 120 Hz. Recuerden que se duplica, si es rectificación no la completa, y que los inductores muy grandes pues tienen mucha resistencia, y eso genera una caída de tensión más grande a través de DC, no de la que queremos, sino de DC. Cae mucha tensión a través de la resistencia del cobre del devanado. Y la otra cuestión es el peso. No nos permite hacer diseños ligeritos. ¿Sale? Entonces, decimos, no, pues todas las anteriores tienen todos esos agravantes. Entonces, por eso, pues, ¿dónde aplicamos esta cosa de esos filtros? Ah, pues aquí está esto. Hay un tema que se llama SMPS. Quiere decir Switching Mode Power Supply. Fuentes conmutadas en español. Como los títulos que ponen en inglés, ¿no? De las películas. Dicen, profe, pero Switching Mode Power Supply no quiere decir fuente conmutada. Sí quiere decir eso, se los juro. Es el mismo concepto, ¿sale? Como hablamos de un switching a una frecuencia por encima de 20 kilohertz. ¿Sí? Y entonces eso vuelve a nuestro filtro, lo vuelve ¿cómo se dice? Lo vuelve suitable, ¿no? En español. O sea,
como anillo al dedo. Sí, si vamos a trabajar con un switching de 20 kHz, con un encendido apagado, ¿por qué se le va a dar una frecuencia de 20 kHz? Decimos, pues sí, ahí sí va a jalar. Y estamos contentos. Sí funciona. ¿Sí estamos bien? Miren qué bonito va a funcionar. Entonces, vamos al ejemplo, a la simulation. No está activa. Ya le digo de nuevo. Bueno, ya dijimos que no, 1000 Henrios es un montón, no pensamos pagar eso de ninguna manera. Ahí está. Entonces decimos, pero la frecuencia que crees que es de 20,000, papá. Incluso voy a ser más ligerito este, ¿no? Va a ser 0.1 milihenrio. Obviamente la resistencia pues ya baja un montón. 0.05 ohms. Ok, vamos a ver. Ya, pa. Bueno, que claro, terminó mucho antes, ¿verdad? Pero van a ser, profe, ni salió nada. No, sí salió, perdón. Ahí está, mira. Sí hay. Entonces, fíjense, aquí sí ya está filtrando, ya más sabrosón, ¿no? Y eso que tengo apenas de 0.1 mili. ¿Sí? Si esto todavía digamos que mejor si lo ponemos de 1 milihenrio, pues ya el filtrado está, miren, de peluche, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, cuando proponemos esto para que no nos vayan a agarrar como el tío de Santa Julia, proponiendo cosas que no existen, que nada manches, porque dice que un filtro choke, pues sí, depende cuál es la frecuencia que estés manejando, ¿no? Entonces, ¿es adecuado o no es adecuado el filtro que tú estás proponiendo? ¿Sí? ¿Queda claro todo esto con hacer filtros con chokes? Para que cuando ven, mira, tiene unas donitas. Esas donitas son chokes. Bueno, entonces, ¿qué onda con...? Decimos, pero ¿sabes qué? Pues no tenemos solo 60 Hz. ¿Jalas o qué? Bueno, mira. Dice, la entrada del filtro choke produce una salida de DC igual al valor promedio de la onda rectificada, del voltaje rectificado. La entrada de capacitor de filtro de capacitor produce una salida de voltaje igual a el valor pico de el voltaje rectificado. Ese punto es clavecísimo. ¿Quieren ver? Sí, profesor. El otro nada más daba media el promedio, ¿sale? Este otro amigo nos va a dar, sí nos va a dar el valor pico, fíjense. Bueno, voy a cerrar ya mi experimento. Fíjense qué onda aquí. Bueno, primero voy a desconectar mi resistencia, ¿de acuerdo? Para que se vean los picos. Ahí está. Ok, vamos a acercarnos aquí. ¿Cuál es el valor pico de la señal? 35. Profe, creo que otra vez no se ve.
Oh, me lleva. ¿Por qué hago eso? Yo que no los quiero compartir. Y me cayeron. A ver, ahí va, pues. Perdón. Miren, aquí tengo mi rectificador, que eso ya todos ustedes lo dominan, ¿no? Un puente rectificador de onda completa. Fíjense, ¿qué pasa de aquí a aquí? Ah, pues yo estoy midiendo el voltaje justo sobre la resistencia. Esta parte de acá no está jugando, ¿sale? Ahorita no le invitamos al juego. Solamente tenemos la caída a través de la resistencia R1, que es mi resistencia de carga. ¿Sabes? Y tenemos 35 volts, 35.1 de voltaje pico. ¿Sí se guardan ese dato? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense si conecto con un capacitor, pues chonchón, ¿no? Vamos a ver, de 4700 micros. 1, 2, 3. Ah, jala. Mira nomás, profesor, qué chulada de maíz prieto, ¿no? Mire, ay, 33.6, profe, ¿qué vas? Casi alcanzamos el valor del voltaje pico, ¿va? Técnicamente. ¿Ya vieron? Y acá está derechita, ¿va? Parece, pero en él. Vamos a ver, vamos a hacerle un zoom. Otro zoom. No, profe, pues sí se ve ahí unos piquillos, déjeme le digo. Pero bueno, ahí se la damos por buena, ¿no? Fíjense, al inicio está ahí medio onduladona, ¿no? Y después ya... Ajá. Ok, déjenme alejo. Ok, ¿qué pasa, profe, si usted cambia este capacitor y lo pone de unos 100 micros? Hay que jugar aquí con esto, ¿no? Ay, Dios, miren más. Sale un señor rizote, ¿no? Eso está más rizado que el pelo de un afro. Está así. Hicimos, uy, híjole, la guayaba. Profe, ¿y qué cree? Que voy a alimentar como 20 motores, porque pues, usted sabe, ¿no? Nosotros somos bien piolas con esto. Y pues la neta es que la resistencia se fue a 20 ohms. La resistencia de carga. Chéquense nomás. Ay, Dios, ahora sí se rizó eso, ¿no? ¿Vieron? Entonces, si ustedes demandan más corriente, el capacitor no se alcanza a llenar y se descarga demasiado. Entonces está bajo. ¿Sale? ¿Todo el mundo alcanza a visualizar eso? Y entonces se va a ver ese rizo tan feo en la señal. Y esa componente es una componente muy grande de alterna. ¿Sale? ¿Hasta aquí no he perdido a nadie? Entonces, vamos a decirle, bueno, mira, vamos a amortiguarle un poquito, aunque realmente creo que estás un poco grosero con la demanda de corriente que tienes ahí, pero te voy a regalar 4700 micros. Ah, ya pa. Mira, ya te mejoramos la señal. ¿Sale? Con 4700. Pero todavía tenemos una rización ahí, ¿no? Entonces, ¿de cuánto será más o menos el rizo? Decimos, híjole, aquí lo queremos medir. Bueno, no te preocupes. Este circuito, este cacho que estoy poniendo aquí, ahorita se los explico, ¿de acuerdo? Por eso es una super jugada genial que se me acaba de ocurrir en las últimas 2 horas. Acá en Campus Aeropuerto, con el hambre que tengo, se me ocurrió esto. Miren, es un medidor de componente de alterna 2000. Voy a quitar este de aquí. Chéquense nomás, chéquense nomás. Ay, ya pa. A ver, correr de nuevo.
Y ahí estoy viendo, fíjense de dónde a dónde oscila el voltaje. ¿Ya vieron en la escala? Más lo voy a maximizar para que lo vean bien. De 1 volt y oscila en 0. ¿Ya vieron? O sea, nomás me está trazando las puras oscilaciones que tiene hasta arriba. Quitó todo el offset de directa. ¿Ya vieron que toda la parte directa no está? Entonces se quedó la pura oscilación. ¿Todo el mundo cachó esa idea? ¿Seguros? Eso se le llama acople a alterna y eso lo pueden hacer en el osciloscopio. Obviamente yo lo hice aquí en esta cosa. Pero entonces si yo quiero medir el rizo en una señal, pues tengo que hacer el acople a alterna. ¿Sale? Miren esto. ¿Qué pasa ahora? Bueno, es que ahí fue muy excesiva la carga, ¿no? Vamos a regresarle 1 kilito. Vamos a correr. No, pues el rizo ya bajó un buen. Si al inicio está fuerte porque en lo que se carga el capacitor, pero una vez que se carga, miren ya los piquitos también chiquitos, ¿ya vieron? Entonces el voltaje de rizo ya disminuyó. ¿Cómo se ve? Fíjense, apenas son 6 milivolts. ¿Cómo se ve eso contra el voltaje? Ah, pues miren ya el voltaje en la resistencia, ¿cómo se ve? Lícito. ¿Verdad? Comparado, ¿ya aquí alcanzan a ver los rizos aquí abajo? No. ¿Sale? Entonces, la moraleja de aquí es que ustedes van a tener que elegir el capacitor dependiendo la demanda de corriente que tengan y de acuerdo al rizo permitido que ustedes quieran. ¿Sí? En base a eso se hace el cálculo. Entonces, vámonos a la bibliografía. Déjenme guardar esto. Voy a cerrar. Ahí está. Entonces dice, este tipo de filtro es el más ampliamente utilizado en fuentes de alimentación. Entonces aquí miren, en este filtrado, si ustedes no ponen una resistencia aquí de carga, fíjense que nomás está el puro capacitor, ¿ya vieron? Entonces técnicamente esta cosa se llena, ¿verdad? Con corriente, entra al capacitor, se llena, una vez que se llena ya no se vacía. Y entonces técnicamente el voltaje en el capacitor va así, se llena y se queda allí para siempre. Aunque el voltaje esté bajando aquí en el diodo, perdón, en la entrada, el capacitor se mantiene alto. ¿Por qué? Porque no recircula hacia acá, ¿verdad? O sea, no tiene recirculación en inversa. Por lo tanto, el capacitor se llena. Ahora, si ya se llena, se queda este valor. Pero aquí, pues, está una condición ideal, porque no tenemos quien descargue el capacitor. Si pusiéramos una resistencia de carga, entonces ya no sería tan ideal que se quede así derechito. Lo que va a pasar es que se va a comenzar a descargar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que cuando tenemos un efecto de una resistencia de carga, fíjense, mientras este voltaje va en descenso, si este está más bajo que este punto, ¿qué pasa? Ahora este es más alto que este, ¿verdad? ¿Qué le pasa al diodo? Se polariza en inversa.
Exacto, entonces este se descondice, ahí nos vemos, compa, ¿no? Y le deja el muertito a este amigo, ¿sabes? Y entonces cuando pasa eso, este amigo tiene que seguir proviendo la corriente a la carga. Y si le da corriente, ¿qué pasa con la carga del capacitor? Y si baja la carga en el capacitor, ¿qué pasa con su voltaje? ¿Ya vieron? Entonces, miren, si baja la carga en el capacitor, ¿qué pasa con su voltaje? Y luego dice el diodo, no, no te creas, pues ya, lo vuelve a llenar. Y luego dice, no, sí, sí te creas, vaya. Y luego no te creas, luego sí te creas. Y así. Y entonces eso hace el rizo. Clarísimo, ¿no? Más claro ni el agua. Todo el mundo debe entender ahorita ya voltajes de rizo. Ay, y aquí viene lo chido, ¿no? The Ripple Formula. Ah, ya pa. Esta es una buena aproximación. ¿Sale? Dice, aquí hay una derivación de lo que vamos a utilizar para estimar el rizo pico pico en la salida de cualquier filtro de entrada capacitivo. Ah, ok. Sangre. ¿Y qué dice la formulilla? Dice, mira, el voltaje rizo, la amplitud, es igual a la corriente de DC de la carga dividida entre la frecuencia por la capacitancia. ¿Cuánto sería el voltaje? ¿Cómo podrían estimar la corriente? La corriente de la carga en DC. Pues tendríamos la resistencia de carga, ¿verdad? Ya tenemos un valor. El voltaje de DC es el valor pico, ¿verdad? Al que va a llegar el capacitor, ¿cierto o no es cierto? Más o menos. Entonces decimos, ok, si tú divides la resistencia, perdón, el voltaje pico entre la resistencia de carga, pues vas a tener la corriente de carga en DC. Y si eso lo divides entre el producto, la frecuencia de la señal, en este caso son 120 Hz, por la capacitancia, que es el capacitor que pusiste de filtro, más o menos te va a dar la amplitud del rizado. De aquí ya podemos definir una buena conclusión. En realidad no se puede quitar el voltaje de rizo de una señal. Va a tener, así sea muy mínimo, pero va a tener. ¿Vale? Hagan sus apuntes ahí si quieren. Oiga, profe, y yo tengo una duda.
¿Cómo sabemos qué tanta frecuencia de rizo puede aguantar nuestro componente? En realidad, ese voltaje de rizo es un requerimiento para ciertos chips. Imagínate que tú tienes una fuente de alimentación que alimenta tu micro, que alimenta una memoria que tienes ahí conectada, que alimenta no sé, algunos LEDs, algún display, todo eso, ¿sale? Sumado, pues todo eso da tu corriente de carga, tu resistencia de carga, ¿cierto? Ahora te dicen, oye, pero ¿sabes qué? Que el micro tiene un valor de reseteo cuando el voltaje de alimentación, por ejemplo, es de 5 volts, pongámoslo aunque ya es menos, 5 volts, pero si tú bajas por debajo de 1 volt, entonces, digamos 4 volts en la fuente de alimentación, el micro se resetea, ¿vale? Y arranca otra vez desde el inicio. Entonces lo que vas a tener es que se resetea, se resetea, se resetea, y van a estar todos los sistemas así, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, eso te lo va a dar de acuerdo a los otros componentes que estés en el diseño y también los mismos requerimientos de cliente. Entonces tú dices, ok, ¿cuánto tengo de ondulación en rizo? Hola, tengo, no sé, 0.2 volts, 0.1 volt. Está permitido. El máximo rizo que yo, la máxima bajada en voltaje que puedo tener es de 1 volt. Está perfecto. ¿Sí? sí, profe, entendido. Ok. Está padre, ¿no? Ni siquiera le hemos entrado todos los cocolazos. Es que, bueno, les juro una cosa, que nos va a faltar mucho tiempo. Hay muchas cosas que aprender y ponerlas en práctica, que es lo más chido. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la siguiente sesión de laboratorio para que lo vayan previendo? Vamos a medir el voltaje de rizo y procuren traer algunas cargas que demanden energía a su fuente. ¿Sale? Me refiero a quizá algún foquito, algo que no, ojo, que no vaya a ser como un motor, porque se mete todavía más cuestión. Bueno, sí, traigan un motor, ¿sale? Y vamos a medir la componente de alterna o el rizo en su fuente, una vez que la van cargando, ¿sale? Eso está chido porque así ya van a ver qué tal funciona, ¿no? Su maravilla. Entonces, obviamente su fuente ya armada, por supuesto, para que no se tarden aquí armándola. Y con su filtrito. Y pueden traer distintos capacitores para que estén viendo cómo mejora o empeora el voltaje de rizo. ¿Vale? Bueno, la forma, digamos, más exacta del voltaje de salida es esto, ¿no? Esto que está ahí, ¿recuerdan qué es? Yo se lo escribí en una ecuación. Es el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Y eso sale, recuerden que esto es es la exponencial a la menos t sobre RC. Es un circuito RC. Aquí tiene el capacitor, está cargado. Y aquí tiene una resistencia, fluye una corriente I. Y entonces nosotros podemos estimar el voltaje en el capacitor
podemos estimarlo mediante esta ecuación que está aquí, que es resolver la ecuación diferencial de primer orden. Y eso nos va a decir qué tanto se va a descargar antes de que llegue el otro pulso y lo cargue. Ese nos da un poco más acercado. Sin embargo, también nos puede ayudar el hecho de saber cómo el diodo incrementa la corriente. Hola. A ver, un segundito. Chicos, si van a ocupar el espacio aquí, entonces me voy a mover, ¿sale? Sí, no, no se preocupen, ya ahorita pausa aquí. Vamos a dar un pequeñito break, ¿sale? Les voy a mandar otro link para que se conecten. ¿Sabes? Sí, profe. Bye.